Buenas noches a todos, bienvenidos, les agradezco tomarse su tiempo para esta clase. Abramos nuestra mente, nuestro corazón para recibir este mensaje que el Espíritu Santo tiene para nosotros. La clase del día de hoy es titulada La diferencia entre entender y aceptar el perdón. Entonces vamos a estar muy activos en la clase. Les voy a hacer ciertas preguntitas. Si hay dudas en la clase, por favor vayan escribiendo sus preguntas también. Lisette, como siempre, nos va a hacer el favor de irlas anotando. Y la última media hora de la clase ustedes van a poder hacer las preguntas, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy. Ay, me encanta verlos a todos. Bueno, y antes de comenzar, quiero agradecerles a todos porque este último mes en especial he recibido muchos milagros por parte de ustedes, ustedes que han aceptado este proceso de perdón, y a los que no los invito. Milagros maravillosos, personas que se les quita la ansiedad, los estados depresivos, que empiezan a sanar sus relaciones con hijos, con parejas, personas que empiezan a encontrar este camino. Y el Espíritu Santo me ha regalado a través de ustedes los milagros, y estoy muy agradecida con ustedes porque los milagros que he recibido de parte de ustedes han sido maravillosos. Gracias por estar en este camino, por practicar el perdón, por desear y aceptar la respuesta que el Espíritu Santo nos tiene hoy en este día. Bueno, ahora sí vamos a comenzar. Yo sé que muchos ya están en el curso de milagros. Acordémonos que el perdón que hablamos en esta sesión es el perdón verdadero, que postula un curso de milagros. Pero a pesar de que estamos algunos en el curso de milagros, otros no, uno de los principales obstáculos para poder entender y aceptar el perdón, porque vamos a ver la diferencia entre uno y otro, es que realmente todavía hay confusión. En los estudiantes veo cierta confusión en lo que es el perdón verdadero. Entonces vamos a aclararlo desde la manera más sencilla, qué es el perdón, y para poder explicar la diferencia entre entender y aceptar el perdón. Entonces, hay una diferencia entre el perdón verdadero, que postula un curso de milagros, y el perdón humano. Aquí estoy hablando de la palabra el perdón humano. Entonces, el perdón humano es el que nos enseñaron desde que éramos pequeños. Entonces, quiero que hagamos este ejercicio mental cada uno desde su casita y se haga esta pregunta. Con palabras sencillas, respóndete a ti mismo, ¿qué es el perdón? Bueno, ya sé que muchos de ustedes han estado en clase conmigo y ya saben, pero quiero que ustedes ahorita lo internalicen y vamos a hacer 1 minuto, 10 segundos de silencio, y quiero que te preguntes a ti mismo y que tú lo puedas explicar con palabras sencillas y concretas. ¿Qué es el perdón? Entonces vamos a ver, respóndete, ¿qué es el perdón? Okay, ya te preguntaste, ¿qué es el perdón? Ahora te vas a preguntar, quiero que te preguntes, ¿cómo perdono? Cada uno, pregúntate o anótalo, porque este es tu trabajo para darte cuenta por qué crees que entiendes, pero no has aceptado el perdón. Por eso estamos haciendo el ejercicio. ¿Cómo perdono? Entonces puedes decir, perdono los errores de los demás, diciéndole al otro que lo perdoné. Perdono diciendo que no hay nada que perdonar, o perdono haciendo la oración del perdón. ¿Cómo perdonas? Ojo, aquí viene otra pregunta. ¿Perdonas solo cuando alguien te agrede? Eso es un indicativo. ¿Perdonas solo cuando percibes ataque? Anoten todas estas preguntas porque quiero que no queden dudas, mis amores. Miren, todo este video lo está viendo la gente en el canal de YouTube, y cualquier persona que lo vea, queremos que esto quede claro y conciso. ¿Cuándo aplico el perdón? Entonces, bueno, ya hicimos la pregunta, ¿cómo perdono? ¿Cuándo lo aplico? Y viene una pregunta muy importante. Después de que perdono, ¿siento paz? ¿Se deshace esa emoción de enojo, de miedo, de ira? Si
siento paz por un momentito y vuelve el mismo enojo, vuelve la misma preocupación. Entonces, teniendo en cuenta estas preguntas que quiero que cada uno de nosotros nos hagamos y reflexionemos, ahora sí, siendo conscientes de lo que ya crees que es el perdón, vamos a escuchar lo que el curso de milagros postula como el perdón verdadero y el perdón falso. Porque muchas veces creemos que estamos haciendo el perdón verdadero, creemos que entendemos, pero estamos haciendo el perdón falso. Y ese es uno de los principales obstáculos para poder avanzar. Entonces, en el perdón verdadero que postula el curso de milagros, este perdón no lo haces tú, lo hace el Espíritu Santo. A diferencia del perdón humano, donde en el perdón humano, mi personaje de Julieta, tu personaje, es el que hace el perdón. Entonces, en el perdón que hace el Espíritu Santo, ¿en qué consiste? Entonces, para entender el perdón que hace el Espíritu Santo y en qué consiste, tenemos que recordar que nuestra realidad como hijos de Dios es a nivel espiritual. Que lo que nos hace semejantes los unos a los otros es el Espíritu. Dios no es un cuerpo. Nosotros creemos que somos un cuerpo. Pero lo que es igual entre todos nosotros es nuestro espíritu. Y a ese espíritu lo vamos a llamar nuestro ser verdadero. Y ese ser verdadero es donde se encuentra la inocencia. Los que han estudiado el curso de milagros hablan de la inocencia, del altar de la mente, del Hijo de Dios. Entonces, el Hijo de Dios es un ser espiritual, es un ser de luz y es un ser de amor. Entonces, todas esas características de lo que yo soy, que es mi ser verdadero, es lo que me hace liberarme del dolor, del sufrimiento y de la culpabilidad. Entonces, en el perdón que hace el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Elimina todos los obstáculos en nuestra mente que no nos dejan recordar que somos esos seres espirituales, que no somos cuerpo, que somos amor. Y hay una frase del curso de milagros muy linda: somos tal y como Dios nos creó. Entonces, cuando dijimos creó, no estoy hablando del cuerpo. El perdón que postula el curso de milagros, memorícenlo bien, no tiene que ver con los cuerpos. Tiene que ver con tu espíritu, con tu ser de luz. Porque en la realidad que compartíamos todos con Dios en el cielo, éramos completamente felices, dichosos, infinitos, eternos, invulnerables, que no podíamos ser atacados. Entonces, acordémonos de esas características de Dios, que son nuestras características. Entonces, que quede muy claro, el perdón verdadero es recordar quién eres. Entonces, ¿cuál es el otro objetivo del perdón? Deshacer la culpabilidad en nuestra mente. Ese es el objetivo principal del perdón. Entonces, si ese es el objetivo principal del perdón, la diferencia entre el perdón verdadero y el perdón falso es que en el perdón falso nunca te liberas de la culpabilidad. Entonces vamos a explicar, y esto tiene que quedar muy claro para que en el día a día puedas realmente aceptar lo que es el perdón y lo puedas practicar. Pero antes quiero leerles algo del nuevo libro del autor del Cielo es para Todos, Mario Prudhomme, que se llama Voces de Libertad. Aquí lo ven, hay Voces de Libertad. Hay una parte que hay como 60 descripciones de lo que es el perdón verdadero. Voy a leer solo una, porque son muchas, que nos va a servir para aceptar la diferencia entre lo que es el perdón falso y el perdón verdadero. Porque entonces aquí vienen un montón de significados de lo que es perdonar, pero al final todos confluyen en lo mismo. Hay un significado de perdonar que me encantó, que se los voy a leer y dice: perdonar es liberar a los demás de su sentimiento de culpa, demostrándoles que los errores que cometieron contra nosotros no tuvieron ningún efecto. Ser felices
estar en perfecta paz y estar sanos son una muestra de que en realidad hemos perdonado. Entonces, mire lo fuerte que nos está diciendo. Perdonar es liberar a los demás de su sentimiento de culpa. ¿No acabamos de decir que el perdón verdadero, esa es la función? Entonces, ¿cómo puedo liberar a mi hermano por los errores que cometió conmigo? Entonces, en el perdón verdadero, lo que veía Jesús, que era lo que hacía Jesús, por eso Jesús hacía los milagros, lo que veía Jesús no era el personaje que cometía errores. ¿Qué era lo que veía Jesús para liberarnos a todos de culpabilidad? Nuestro ser verdadero. Veía la luz de nuestro espíritu. ¿Y cómo la veía? No la veía con el cuerpo, la veía con su mente, en un estado mental. Entonces, ¿por qué les aclaro esto? Porque muchas personas me dicen, Juli, trato de ver luz, quiero ver luz y no puedo ver luz. Y me han preguntado en muchos talleres, ¿cómo puedo ver esa luz? Entonces, esa pregunta se responde de la siguiente manera. El objetivo final del perdón es alcanzar esa visión que tenía Jesús. Ese es el objetivo final. Llegar a ese nivel donde podemos ver la luz de Dios en el otro y vemos el reflejo de nuestros hermanos en nosotros. ¿Por qué Jesús hacía los milagros que hacía? Porque liberaba a los demás de su culpabilidad. Al ver esa luz en ellos y al ellos desear ser liberados, ocurría el milagro. Entonces, el perdón que nosotros practicamos y que vamos a practicar, y los que no conocen les vamos a enseñar, es lo que realmente te libera a ti de culpabilidad y libera a tu hermano de culpabilidad. Entonces, Jesús no veía errores, Él no veía cuerpos, Él veía solo la inocencia. ¿Qué es la inocencia? Tu ser perfecto, grandioso, lleno de paz, lleno de luz y lleno de amor. Nosotros aquí, ¿qué vemos? Cuerpos. Vemos cuerpos defectuosos, cuerpos débiles, cuerpos que sufren, cuerpos que nos atacan. Entonces, el perdón falso cree que lo que está ocurriendo es la realidad, que somos cuerpos que nacemos, crecemos y morimos, que cometemos errores, que somos culpables, que somos débiles. Eso es lo que creemos. Entonces, en el perdón falso, tú perdonas lo que crees que es real. Y esa es la diferencia también entre el perdón verdadero y el perdón falso. Que tú crees que esa es la realidad de tu hermano. Eso dice el perdón falso, pero esa no es la realidad de tu hermano. La realidad de tu hermano es espiritual, que estamos disfrazados. A ver, cada uno de ustedes está disfrazado de cuerpo, de personaje. Cada uno de ustedes escogió un guión, una película, y están representando un personaje. Y has venido muchas vidas representando personajes. Pero el hecho de que seas un actor en esta película que llamamos vida, no quiere decir que esa sea tu realidad. Tu realidad es que eres el Hijo de Dios, que eres luz y que eres amor. Entonces, en el perdón falso, quiero que piensen ustedes, ¿cómo perdona normalmente uno desde el perdón falso? Y vamos a hacer el ejemplo para darnos cuenta que el perdón falso lo que hace es fomentar ¿qué? La culpabilidad. Entonces, supongamos que tu pareja te puso el cuerno, que tu pareja te mintió, que tu pareja te insultó delante de los demás, que tu pareja te menospreció, que tu pareja se enoja por todo. ¿Ok? Entonces, yo digo, ok, yo voy a perdonar. Voy a hacer perdón falso desde mi personaje. Entonces digo, ok, te perdono. Te perdono por insultarme, te perdono por atacarme, te perdono por robarme y te perdono por agredirme. Entonces, cuando tú lo perdonas así, ¿qué estás diciendo? Eres culpable por atacarme, por agredirme, por traicionarme y por robarme. ¿Qué estoy diciendo? Que el otro es culpable. Me vas a decir, Juli, pero ¿cómo que no es culpable si mira todo lo que hizo? Ahí viene el conflicto entre el verdadero y el falso perdón. ¿No dijimos que el verdadero perdón no ve culpabilidad y no ve errores?
Entonces, todos esos defectos de personalidad, los cuerpos que vemos, es lo que el curso de milagros llama ilusiones. Son ilusiones porque la verdad de tu hermano es la luz de su espíritu. Entonces, cuando tú perdonas ilusiones, sigues creyendo que tu hermano es culpable. Entonces, si sigues creyendo que tu hermano es culpable, los culpables tienen que pagar. A ver, ¿cómo puedo yo perdonar a alguien? No dijimos que el perdón es liberar de la culpa, entonces pensemos por un momento. Si el perdón es liberar de la culpa y tú le dices al otro, te perdono por todo el listado que dijimos. A ver, nadie te puede liberar de la culpa excepto el Espíritu Santo. A ver, mi personaje de Julieta, por más que te diga que te perdono, tú te vas a seguir sintiendo culpable. A ver, piensen todos ustedes en algún momento en que han pedido perdón y que los han perdonado. A lo mejor sienten como un poquitito de tranquilidad en el fondo, pero en el fondo sigues con esa sensación de culpabilidad o de enojo o de resentimiento. Entonces veamos lo fuerte que es el falso perdón, porque es que con el falso perdón es lo que nos retrasa. Ese falso perdón es un falso perdón para destruir. ¿Por qué? Porque te hace creer que ya todo está bien, pero en el fondo sigue existiendo ese resentimiento. Entonces, aprendamos. Yo no puedo liberar de culpabilidad al otro. ¿Por qué? Porque tú no le puedes quitar el odio, los resentimientos, los deseos de venganza. No te le puedes meter a la cabeza a la otra persona y sacarle eso de su mente. La única manera de liberarlo al otro es liberándome a mí mismo de percibir a mi hermano lleno de odio, de ira y de resentimiento. Entonces, ¿en qué consiste ese perdón? Yo no deseo ver esos errores en mi hermano. No deseo ver culpa. Padre, ayúdame a ver un llamado de amor en vez de ataque. Permíteme ver la perfecta inocencia del Hijo de Dios, su ser verdadero, la luz de Cristo, su espíritu. No quiero entender tu personaje, no quiero entender por qué actúas de esa manera, por qué haces lo que haces o por qué dices lo que dices. No lo deseo. Entonces en ese momento es como que tú le abres la puerta al Espíritu Santo para que entre en tu mente y empiece a deshacer las creencias que tienes acerca de tu hermano, a cambiar tu percepción. Entonces el perdón verdadero lo que hace es un cambio de percepción. Empieza a deshacer tu mente para que poco a poco empieces a percibir a tu hermano diferente. Entonces hay gente que me pregunta, Juli, tú dices que hay que pedir ver la luz de Cristo en el otro. ¿Cómo veo la luz de Cristo en esta persona que me agrede? Entonces, a ver, acabo de decir, pide de corazón que no quieres entender, interpretar. La luz se va a empezar a manifestar con el cambio de percepción. Solo vas a llegar a poder ver en este mundo físico a lo mejor destellos, experiencias místicas de esa luz, que son atisbos de la luz que veía Jesús. Pero se prepara tu mente para que cuando abandones el cuerpo físico, si tomaste la decisión de llegar a esa luz y de perdonar, se te da la última purificación para que se te dé esa visión final que en el curso de milagros se llama el estado de gracia. ¿Ok? Entonces, quiero que dejemos esas dudas de cómo veo la luz. A ver, desea ver la luz. Esto es importante. No trates de imaginarte la luz. En el estado mental que estás no lo puedes hacer. Deseamos ver esa luz. ¿Cómo te das cuenta que estás avanzando en ese proceso? Porque dejas de ser tan controlador, porque ya no estás enfocado en los errores, porque las cosas que te molestaban antes ya no te molestan. Porque por esa persona que odiabas ya no sientes odio. Se empieza a deshacer el odio y empiezas a sentir un llamado de amor de esa persona. Entonces, aquí hay algo que es muy importante para no caer en el falso perdón. Y hay una confusión muy grande. Si tú percibes ataque y perdonas con el falso perdón, sientes que el perdón se convierte en un sacrificio, que es un sacrificio lo que estás haciendo, porque sigues percibiendo ataque. Entonces no te engañes a ti mismo
creyendo que estás perdonando. Entonces, si percibo ataque, es porque veo culpabilidad. Ojo, al comienzo todos percibimos ataque. Lo importante es reconocer, Padre, estoy percibiendo ataque de esta persona. Ya no quiero percibir ataque. Y en su lugar quiero ver un llamado de amor. Quítame esta sensación de ataque, este enojo. Ojo, y aquí viene una parte muy importante. Si te pones a interpretar las palabras que dijo, cómo las dijo, en el tono que los dijo, ¿cómo vas a poder liberarte de la percepción de ataque si estás enfocado en el ataque? Entonces, por eso en la oración tienes que pedir de corazón que no quieres interpretar. Enfócate únicamente en lo que estás sintiendo. Ya no quiero sentir este ataque. Ya no quiero sentirme de esta manera. Pero si te pones a interpretar los motivos de quién fue, qué pasó, qué quiere decir, es como cuando uno dice, ay, ya viene este gruñón, ya otra vez, ya se va a quejar, ya va a empezar a gritar, ya va a empezar a insultar. A ver, ¿en qué estoy enfocada? Está ocurriendo. A ver, no te estoy diciendo que no esté ocurriendo. Sí está ocurriendo. Lo que te estoy diciendo es que ya no quieres ver eso y que quieres ver un llamado de amor, que ya no quieres entender el personaje. Entonces, por eso las lecciones del curso de milagros nos preparan para liberarnos del significado que le hemos dado a las imágenes que vemos. Esto no significa nada, otra lección, no entiendo nada de lo que veo. Entonces, niégate a interpretar y acepta que el único motivo por el cual esa persona está así es porque se siente separado del amor de Dios. Y acuérdense que el origen de todos los problemas que nos dice el curso de milagros es esa sensación de estar separados del amor de Dios. Acuérdate, si percibes ataque cuando haces el perdón, te vas a sentir frustrado. Esta es una característica. Si te sientes frustrado y te sientes sacrificado cuando estás perdonando, es porque no estás haciendo el perdón verdadero y no te estás negando a percibir ataque en la otra persona. Y entonces el perdón se convierte como en un sacrificio, donde ves al otro culpable y tú tienes que negar lo que hizo. ¿Se dan cuenta? Entonces, creo que lo que hizo es real, pero tengo que obviarlo, hacerme loco y perdonarlo. Entonces, ¿cómo no voy a sentir que eso es un sacrificio? Si el verdadero perdón lo practicáramos desde hace años, las relaciones no serían un paraíso ahorita, no nos llevaríamos bien los unos con los otros. Entonces, quiero que entiendas que tu forma de perdonar, mi forma de perdonar de antes, no funcionaba. Porque si no, ya viviríamos en una absoluta paz. Entonces, quiero que hoy reconozcas que eso que entendiste que era el perdón, no es el perdón. Entonces, el perdón falso, voy a dar ejemplos cortos de lo que es el perdón falso. Lo que busca es fomentar la culpabilidad, porque se enfoca en el personaje, en los errores y no en la verdad. Entonces, ¿cuál es tu objetivo? Quiero liberarme de lo que estoy sintiendo, ver la verdad en mi hermano y a través de ella verla en mí. Entonces, en el falso perdón, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, tú dices, es que él es así porque a su vez sus papás lo maltrataron y a su vez los papás fueron maltratados en la guerra, tal. Entonces, para perdonar, ¿qué estás diciendo? Que otro es culpable. Si nos estamos dando cuenta que en el falso perdón lo que estamos es extendiendo la culpabilidad, justificando. Entonces, a ver, esta es otra forma de falso perdón, donde tú crees que perdonaste, ay, pobrecito, perdónalo, es que el papá lo abandonó. Hay que entender que maltrate a los demás, pues es que a él también lo maltrataron. Por favor, tengan caridad, perdonen al otro. Entonces, justificas los errores de los demás porque otros cometieron errores con ellos. Entonces, ¿qué estamos fomentando? La culpabilidad. Entonces, ¿cómo realmente se perdonaría? No quiero ver errores, pido ver tu ser verdadero, sentir amor de Dios por ti y por todos los seres.
descansas en Dios, cierras tus ojos, que es la oración del perdón que tenemos en el canal. Acordémonos que toda la explicación de cómo perdonar la encontramos aquí en el libro El cielo es para todos, el camino al perdón verdadero, ¿ok? Ahí está explicado con ejemplos muy buenos la diferencia entre los tipos de falso perdón. Entonces vamos a continuar. Otro tipo de falso perdón, el mártir. Entonces, el mártir sufre, aguanta golpes, se sacrifica y a través de su victimismo hace sentir al otro culpable. Entonces son esos casos de codependencia donde uno observa que la persona parece una ovejita que le hacen de todo y entre más le hacen, el victimario más lo golpea. ¿Por qué? Porque cuando le ve su cara de así, ¿qué le recuerda? Su propia culpabilidad. Entonces, la venganza del mártir es recordarle al otro que es culpable y el mártir espera que en algún momento el otro se sienta culpable y pida falso perdón y entonces la víctima se siente en ese momento tranquila y en paz porque obtuvo lo que quería. Según eso, amor. Entonces, se nos ha enseñado que cuando el otro acepta la culpabilidad y nos pide perdón, es porque nos ama. ¿Se dan cuenta que este falso perdón está basado en la culpabilidad? Por eso es que no avanzamos, mis amores. Porque en todo perdón, donde haya culpabilidad, no hay curación, hay resentimientos. Entonces aquí hay una característica muy importante. Cada vez que sigo viendo culpable a mi hermano o que pido el falso perdón, se generan resentimientos ¿en quiénes? En el que perdona porque no olvida y sigue con la herida, o en el que pide perdón. ¿Por qué? En el que pide perdón, ¿por qué? Porque tuvo que aceptar que es culpable. Y el que pide perdón va a esperar el momento justo en el que el otro se equivoque para caerle a la yugular y recordarle su culpabilidad. A ver, seamos honestos, en las relaciones nos echamos en cara todo. Es que tú hiciste esto, es que yo hice lo otro. Todo el tiempo nos estamos echando en cara los errores, culpabilidad. Entonces, seguimos fomentando la culpabilidad. Falso perdón. ¿Acaso no esperamos que las personas nos pidan perdón? ¿No estamos buscando ese arrepentimiento de las personas? Entonces, si las personas se arrepienten lo suficiente, sufren y se sienten culpables, ahora sí me conmuevo, porque ahora sí la persona me pidió perdón de veritas. Pero si me pide perdón sin que la vea compungida, sin que la vea sufriendo, digo, ay no, me lo estás diciendo de dientes para afuera. Entonces no estás aceptando tu culpabilidad, entonces así no me sirve. No, pues ¿cómo? Si no te has arrepentido. A ver, entonces aquí el arrepentimiento tiene un nexo muy fuerte. ¿Cuál es el arrepentimiento? La culpabilidad. Entonces yo no perdono si el otro no se arrepiente por lo que hizo. ¿Acaso no estamos diciendo que en el perdón verdadero a ti no te interesa lo que el otro hizo, cómo lo hizo, sino lo único que deseas es liberarte de la sensación de ataque, de esa culpabilidad, porque cada vez que lo ves se te mueve el estómago? A ver, deseemos ya no sentir eso. El primer paso para que el perdón verdadero se pueda dar es que ya no desees odiar, que ya estés cansado de juzgar, que ya estés cansado de hacer juicios, que ya estés cansado de guardar resentimientos y digas, ya no más. En ese momento le abres la puerta al Espíritu Santo para que pueda empezar a hacer el proceso de deshacimiento en tu mente. Entonces tú puedes decir que perdonas, pero mientras quieras seguir sintiendo eso por tu hermano, mientras sigas enfocado en el odio y en el resentimiento, no te vas a poder liberar. Entonces hubo algo muy lindo que leí aquí que decía, perdonar es liberar a los demás de su sentimiento de culpa. Entonces vamos a explicar cómo liberas al otro de su sentimiento de culpa. Entonces cuando tú empiezas a avanzar en el proceso de perdón, que dijimos que perdonar es pedir ver esa luz y permitir que el Espíritu Santo haga la curación, entonces en oración,
cuando tú pides eso de corazón y cierras tus ojos y descansas en Dios, el Espíritu Santo va a deshacer la culpa en tu mente por todos los errores que cometiste. Y al deshacer esa culpa, tú dejas de ver culpable al otro. No te lo puedo explicar, es un milagro, es un cambio de percepción, es algo que aparece en ti. Entonces, y empiezas a percibir un llamado de amor en la otra persona. Los errores que comete ya no los percibes de la misma manera, porque no estás enfocado en ellos. Y aquí viene algo muy importante en el proceso de perdón. Dijimos al comienzo de la clase que nuestra realidad es espiritual y que nuestro espíritu es dicha, es paz, es luz, es amor, es eterno, es invulnerable, es inmutable. Entonces, realmente, cuando tú deseas de corazón amar, porque ese es el significado de amar, recordar quién eres, cuando tú deseas amar como Dios ama, el proceso de perdón te lleva a ese amor. Y en ese proceso de perdón se deshace el falso concepto del yo de tu hermano. No se los puedo explicar porque es un milagro. Entonces, ¿qué es lo que hace que realmente se dé ese proceso milagroso? Que desees conocer el amor de Dios, que desees amar como Dios ama. Si no avanzas en tu proceso de perdón, es porque estás deseando el amor humano. Ojo, esto es clave. ¿Cómo así que estás deseando el amor humano? Clave para que se den cuenta. ¿Quieres que el otro cambie? ¿Estás esperando cosas de la otra persona? ¿Tienes tu quimera de amor especial cuando es la pareja? ¿Quieres tu historia feliz? ¿Quieres tu cuento de hadas? Entonces, mientras sigas esperando tu cuento de hadas y que el otro cambie y tu historia feliz, y dices que estás haciendo el perdón, haces un perdón condicionado para que se dé tu historia feliz. Juli, estoy haciendo la oración del perdón, pero mi pareja no cambia. No que se deshace la culpa en él. A ver, estoy esperando que se salga la culpa en él para que me pida perdón, para que se comporte bien, para que me haga sentir bonito. Y entonces en ese momento ya me libero. Quiero que desde hoy renuncies a buscar el amor en los cuerpos. Entonces me vas a decir, Juli, pero entonces no puedo tener relaciones. No, sí puedes tener relaciones. Dios sabe que te sientes solo. Lo que Dios quiere es que desees amar como Él ama. El amor de pareja hace que tu esposo se le quite la depresión, los recuerdos del pasado, los miedos, los enojos. No. Tu amor de mamá hace que tus hijos se les quite el vacío existencial, que se quejen por todo, que sientan que su vida que no vale, que no se ubican en este mundo. Tu amor de mamá hace eso. Tu amor de hermana hace que tu hermana consiga una buena pareja, consiga trabajo, deje sus miedos, sus angustias, sus preocupaciones. No. Entonces, ¿de qué nos estamos dando cuenta? Que este amor humano no lo estoy juzgando. Te estoy diciendo que no es suficiente, que no sana y que mientras sigas buscando amor humano en los demás, no vas a poder perdonar. Porque entonces no buscas el amor en Dios. Al buscar el amor en Dios, ¿qué pasa? Amas más a tu pareja porque no la juzgas, no la culpas, no le exiges sacrificios. El amor es libertad. Amas más a tus hijos porque no los ves débiles, no los ves fracasados. Sabes que lo que tus hijos necesitan para sanar es conectarse con Dios de la manera correcta. Y en la medida en que tú lo hagas, ellos van a querer hacerlo. Entonces, sí nos estamos dando cuenta que, porque antes en el falso concepto del perdón, pensábamos que perdonar es como permitir que la gente te pisotee, que pase por encima de ti y que tienes que aguantar y aguantar y aguantar. Entonces, si en algún momento del proceso de perdón tú sientes que estás aguantando, es que estás haciendo falso perdón. Y cuestiónate, ¿estoy esperando que los demás cambien? ¿Estoy buscando el amor del otro o estoy buscando el amor de Dios? Entonces, en el canal puse la oración del perdón, que si la empiezas a practicar todos los días con cada uno de tus seres cercanos, van a empezar a ocurrir procesos de curación. Entonces hay gente que me dice, Juli, estoy haciendo la oración, pero no veo cambios. Entonces la pregunta es,
¿Dónde tienen que ocurrir los cambios? En mí. El otro no tiene que cambiar. Entonces, clave, si no estás pidiendo sentir amor de Dios por todos los seres, ver el ser verdadero en la otra persona, amar al otro con el amor de Dios y desear el amor de Dios dentro de ti, no funciona, porque entonces lo estás haciendo buscando ¿cuál amor? El amor humano, el amor del ego. Entonces, hasta que no me dé cuenta que ese amor no sana, voy a seguir sintiéndome así, ¿ok? Otro concepto muy importante de perdonar. A ver, el perdón te hace recordar quién eres. O sea, te hace recordar que tú eres un ser de luz, que tú eres amor. Y esto tiene que quedar muy, 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 muy claro. Ese es tu objetivo. El objetivo es el cielo. A ver, el objetivo del perdón es el cielo, es la dicha, es la paz. Y el curso de milagros postula lo siguiente: el perdón es la llave de la felicidad. Hay una lección que dice, creo que es la 122 o la 121, el perdón es la llave de la felicidad. Porque ¿qué es lo que hace el perdón verdadero? El perdón verdadero elimina todos los obstáculos en nuestra mente. ¿Cuáles obstáculos? La culpa, el miedo, los resentimientos, los pensamientos de ataque, los recuerdos dolorosos. Eso es lo que hace el perdón verdadero. A todos estos obstáculos es lo que el curso de milagros llama las ilusiones. Es la oscuridad que hay en nuestra mente. Y el perdón te libera de este falso yo que fabriqué. A ver, ¿acaso este cuerpo no es débil y vulnerable? Si yo dejo de tomar agua una semana, ¿qué pasa? Si yo dejo de comer 2 semanas, ¿qué pasa? ¿Me muero? Entonces, somos completamente vulnerables desde el cuerpo, pero esa no es tu esencia. Tú no eres ese ser, esa no es tu identidad. Y la única manera de realmente recordar tu identidad es deseando liberarte de ese dolor que estás sintiendo. Ojo, al comienzo el Espíritu Santo ni siquiera te pide que estés convencido, ni que creas en las ideas. Lo primero que te pide es la mínima dosis de buena voluntad. ¿Y cuál es esa mínima dosis? Que por lo menos te cuestiones si es justo vivir así, tiene que haber algo más. Entonces, cuando comienza el proceso de perdón, se necesita cierto entendimiento, que es el entendimiento teórico. Entonces, por eso hoy quise aclarar, no puedes aceptar el perdón mientras sigas confundiendo el perdón verdadero con el perdón falso. ¿Ok? Entonces, yo no perdono al otro, el Espíritu Santo es el que hace el proceso de perdón. Cuando tú dices, ofrezco la expiación, que es un término que utiliza el curso de milagros, ofrezco el instante santo, ofrezco el perdón, ¿qué es lo que estás ofreciendo? A ver, quiero que seas consciente de lo que estás diciendo, para que realmente tenga un efecto. Las palabras de por sí no tienen efectos si no están cargadas de una intención. Entonces, cuando tú dices, te ofrezco el cielo, o digo, te ofrezco el perdón, es que le estás ofreciendo el cielo a la otra persona. Y al ofrecérselo a la otra persona, ¿a quién se lo estás ofreciendo? A ti mismo. Siempre te lo ofreces a ti mismo. Porque ya hemos visto en otros videos del canal el concepto de que somos uno, de que estamos unidos a través del Espíritu. Entonces, todo lo que le doy a mi hermano es a mí mismo a quien se lo doy. Entonces, ahí es cuando empiezas a ver los milagros. A ver, ¿cuál es el mayor símbolo de que estás avanzando en el proceso de perdón? Que eres feliz. A ver, el perdón, si digo que el perdón es la llave de la felicidad, si tú sientes que no estás avanzando en tu paz y en tu felicidad, para un momentito, cuestiónate, ¿estoy haciendo el falso perdón? ¿Sigo enfocado en los errores del otro? ¿Deseo que el otro cambie? ¿Sigo esperando el amor ilusorio? ¿Estoy haciendo suficiente oración? ¿Sigo haciendo juicios? Entonces, a ver, vamos a cuestionarnos un poquito. Si realmente digo, ok, sí, Juli, tomé la decisión de perdonar y sigo juzgando. Perdono, pero sigo enfocada en el error. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Que el Espíritu Santo no puede hacer nada ante tu deseo de seguir viendo errores, hasta que tú no desees dejar de verlos y entregárselos a Él.
Por eso es muy importante que todos los errores que veas en tu hermano se los entregues, que pidas ver la luz de Cristo y entres en silencio. Cuando entras en ese silencio y descansas en Dios, es cuando ocurren los procesos de purificación. Es esencial en el proceso de perdón hacer oración. Sin la oración no avanzas. A ver, hay una parte que dice el libro de Mario que me gusta mucho, que dice, ¿qué necesitas para sentir el amor de Dios y ver su resplandeciente luz? A ver, acordémonos que el perdón ¿a qué nos lleva? A ver el amor de Dios y a sentir su luz resplandeciente. Entonces vamos a ver lo que dice acá. Dice, lo que necesitas para sentir el amor de Dios. Primero, que lo desees de todo corazón. En muchos videos creo que me he enfatizado mucho en que tienes que desear sentir el amor de Dios. Pero ya explicamos que el amor de Dios no tiene nada que ver con el amor humano. Que quieras sentir ese amor por todos los seres y desees ver la luz en ellos. Entonces, si no quieres sentir el amor de Dios por todos esos seres y ver la luz de Dios en ellos, no vas a avanzar en tu proceso de perdón. Otro, que renuncies a la venganza, al ataque y estés dispuesto a que todos tus resentimientos se desvanezcan. Entonces, vámonos a detener un momentito bien picudos en esto. Cada vez que entras en conflicto y te sientes tentado a seguir echándole leña al fuego, ¿estás renunciando a tus deseos de venganza? Cada vez que te sientes tratado injustamente, que te sientes víctima de la otra persona, ¿estás renunciando al ataque? No. Entonces, no importa, lo sientes, pero te das cuenta y lo entregas. Dices, ya no quiero sentirme así. Ya no quiero sentirme a merced de los demás. Entonces, esta es la manera de decir sí, sí acepto el perdón. Entonces, se dan cuenta que estamos pasando del entendimiento teórico a la aceptación. Por eso la clase del día de hoy es la diferencia entre entender un concepto y aceptar el concepto. Entonces, en el entendimiento todos dicen, sí, yo quiero ver la luz de Cristo, sí, yo quiero sentir amor de Dios. Pero, ¿qué significa aceptarlo? Dejar de creer en la culpabilidad y aceptar que el perdón es la respuesta. Entonces, vamos a seguir leyendo lo otro. Dice, algo muy importante para sentir el amor de Dios, que desees que todos tus juicios sean erradicados por completo y para siempre. Entonces, a ver, de corazón, deseo que todos mis juicios sean erradicados por completo y para siempre. Entonces tú me dices, sí, Juli, yo lo entendí, sí, yo no quiero hacer juicios. A ver, en el día a día, sé honesto en el día a día. Si tomaste la decisión que realmente quieres que los juicios sean erradicados por completo en el día a día, cuando percibes que te atacan, y haces juicios de las otras personas, de sus dobles intenciones, de la interpretación, de lo que quisieron hacer. ¿Estás aceptando esta premisa? No. Entonces, crees que entiendes, pero no aceptas. No aceptas. ¿A qué te lleva la aceptación? A la acción. Cuando tú crees en algo, vamos a hablar de una creencia. Piensen mucho en esto. Les voy a poner un ejemplo que he puesto en muchos talleres. Entonces, tú vas al médico y te dicen que tienes un problema de tiroides y que te tienes que tomar una pastillita. Y te explicaron por qué tienes que tomar la pastilla, biológicamente lo entendiste y tú dijiste, salí convencido, me voy a tomar la pastilla. Crees en esa idea, ¿cierto? Como crees en esa idea, ¿a qué te lleva? A tomarte la pastilla. Pero también puede pasar que entiendas la idea y a veces te la tomes y no te la tomes. ¿Por qué? Porque la entendiste pero no la aceptaste, no crees en ella. ¿Se dan cuenta la diferencia? En entender un concepto, en aceptarlo es creer en él. O sea, aceptar un concepto es creer en ese concepto y te lleva a la acción. ¿Qué es lo que no me permite aceptar el perdón? Que quiero seguir sufriendo. Y creo que hay otra respuesta diferente al perdón para que yo me sienta bien. Entonces, mientras yo siga aceptando que hay otra respuesta diferente al perdón,
voy a entender, pero no voy a practicar el perdón. Entonces, al comienzo a todos nos pasa esa forma, ese estado mental en el que a veces aplicamos el perdón y otras veces no. Es normal, pero en la medida en que vas avanzando en el proceso, te vas afianzando en realmente aceptar. Entonces, te empiezas a dar cuenta que el perdón se aplica a todas las situaciones a las que te enfrentas. Porque todo el tiempo, el significado de todos los símbolos con los que trabajas, al entregarlos al Espíritu Santo, Él deshace ese componente. En la guía terapéutica que aparece aquí en El Cielo es para Todos, te dice que hay que entregar todas tus actividades al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque debajo de esos símbolos y de esas actividades siempre hay culpabilidad, hay miedo y hay ataque. Entonces, cualquier símbolo, por pequeño que sea, si no se lo entregas al Espíritu Santo, no hay curación. Entonces el Espíritu Santo te dice, simplemente invítame a participar a todas tus actividades para que yo empiece a deshacer. Entonces te das cuenta que empezar a invitar al Espíritu Santo a mis actividades es aceptar también el perdón. Eso es parte de la aceptación. Entonces ya entendí. Entonces hay algo que es muy fuerte, porque tú dices, ok, ya entendí. Si ese entendimiento de un concepto no te lleva a la aplicabilidad diaria, es que no lo has aceptado. Entonces, la pregunta es, si no lo has aceptado es porque sigues buscando respuestas en otra cosa. Sigues buscando en el afuera, en el cambio de las personas. A ver, si no estás sintiendo el perdón, cuestiónate. ¿Sigo esperando respuestas de otra manera? ¿Sigo esperando respuestas del mundo? Hazte ese cuestionamiento. Entonces, ojo, de nada te sirve decir que el perdón es liberarse de las ilusiones. Ok, sí es un concepto. Por ejemplo, aquí en el libro de Mario voy a leer otros de los tantos conceptos que están en el texto del Curso de Milagros. Dice, perdonar es saber que todos los seres, sin excepción alguna, son dignos del amor de Dios y del cielo. Entonces tú dices, sí, claro, eso es perdonar, sí, ya lo entendí. Entonces, si ya entendí ese concepto de que perdonar es saber que todos los seres, sin excepción alguna, son dignos del amor de Dios y el cielo, ¿eso no me llevaría a hacer oración? Claro que sí, sí entendí el concepto. Voy a agarrar, acuérdense que en el libro hay como 50 definiciones que nos llevan a lo mismo. A ver, el perdón consumado, la expiación y la visión final significan lo mismo. Bueno, estos son conceptos del Curso de Milagros que tienen que ver con el perdón consumado. Entonces, si significan lo mismo, los que estamos haciendo las lecciones del Curso de Milagros, en todo momento las lecciones del Curso de Milagros no te dicen que pidas ver la luz de Cristo en tu hermano. Si estamos aceptando que el perdón consumado, que la expiación, o sea, el perdón y la visión final son lo mismo y que es lo que deseamos, ¿no practicaríamos las lecciones deseando ver esa visión de Cristo en nuestros hermanos? Entonces te das cuenta que por eso es que muchas veces con las lecciones del curso no avanzamos. Porque leemos, creemos que entendemos, pero no aceptamos la idea. Entonces lo que te está pidiendo el Espíritu Santo es que creas en lo que Él te está diciendo. A ver, si nosotros nos dijeran, a ver, si lo único que tienes que hacer para dejar de sufrir es perdonar, y se perdona de esta manera, así, haciendo esta oración, y cada vez, en cada situación que sientas miedo, entrégaselo al Espíritu Santo, pide ver luz y no hagas más, no interpretes nada, y lo hiciéramos a rajatabla, ¿qué pasaría? Que empezaríamos a vivir los milagros. Y gracias a Dios, gracias a ustedes, he tenido la experiencia con muchos pacientes que aceptan esto y se dan cuenta que si no perdonan, no se curan de enfermedades, no se les quita la ansiedad, la depresión. Y cuando se rinden y aceptan esto, el perdón ocurre impresionante, los milagros empiezan a ocurrir. A la semana que veo a los pacientes son otros. Es que de verdad no les estoy mintiendo. A los 15 días son otros, pero se mantienen en ese proceso de perdón. Hay algo, si tú estás en el proceso de perdón y dices, ya no quiero perdonar, el Espíritu Santo lo respeta. No pasa nada, no te culpa, no te juzga. El problema
es que te estás sometiendo a volver a sufrir. Y cuando vuelves a retomar el proceso, continúas y el Espíritu Santo nunca, nunca te va a culpar. Porque acuérdate que este es un libre albedrío. Entonces la pregunta es, ¿por qué quiero seguir sufriendo? A ver, quiero que desees tu paz. Todo el mundo me dice, Juli, yo deseo mi paz. Y me dicen, Juli, es que el perdón es muy difícil, es muy difícil. ¿Por qué es tan fácil aceptar lo que otras personas nos dicen? Entonces, aceptas la idea de que va a haber una guerra nuclear. Aceptas la idea de que estás en peligro. Aceptas la idea de que los demás se quieren aprovechar de ti. Aceptas la idea de que eres víctima de los demás. Aceptas la idea de que no eres lo suficientemente bueno. Y crees en ello firmemente. Y Dios te está diciendo, ¿por qué no aceptas que el perdón es la respuesta a todos tus problemas? Y que para perdonar lo único que tienes que hacer es orar y desearlo de corazón y permitirme que yo te guíe. Entonces sí nos damos cuenta, pero ¿qué hay de difícil en eso? Que quiero seguir sufriendo. Entonces un ejercicio que yo les hago siempre en los talleres es, a ver, ¿me voy a seguir atacando con esto? Tengo que darme cuenta que cada vez que percibo ataque, que siento este dolor, esta injusticia, me estoy atacando a mí mismo. Entonces en ese momento dices, no quiero entender, no quiero analizar, ya voy a dejar de atacarme. Padre, deseo tu amor en vez de interpretar lo que está pasando. Entonces viene el ego y te dice, ¿cómo? ¿Así de fácil? Y el otro se va a salir con la suya y tú lo vas a perdonar. Acuérdate qué es perdonar, entiende el concepto, pero acepta el concepto de perdonar. Eso es lo más importante. Pero entonces, ¿qué nos pasa? ¿Tenemos que sufrir demasiado? No tenemos, sufrimos demasiado y ya cuando estamos cansados lo aceptamos como última opción. Entonces, si estás escuchando este mensaje, ¿a qué te lleva? A que desees el amor de Dios. Entonces aquí hay algo muy importante, el desear ese amor de Dios, el desear amar como Dios ama, es lo que realmente te va a hacer aceptar eso y llegar a la felicidad. Entonces te voy a hacer la pregunta, quiero que te lo respondas de corazón, no de dientes para afuera. ¿Quieres amar como Dios ama? Entonces tú me dices, sí, Juli, sí. ¿Sabes lo que conlleva amar como Dios ama? Que cada vez que sientas miedo le digas al Padre, Padre, no quiero este miedo, reemplázalo por tu luz y por tu amor. Si tengo la más mínima pérdida de paz, es una falta de perdón. ¿Qué quiere decir? Que en mi mente todavía hay juicios, resentimientos y pensamientos de ataque. Hay varias personas lindas que me escriben en el canal y me dicen, Juli, mira, yo no odio a nadie, yo no culpo a nadie, yo no ataco a nadie, yo no hablo mal de nadie, pero tengo ansiedad y depresión profunda. Entonces, si tengo ansiedad, si tengo depresión, es porque en mi mente hay resentimientos ocultos, hay pensamientos de ataque, hay juicios y lo más importante, me siento separado del amor de Dios, que es lo que origina todo esto. Esa sensación de que me siento separado del amor de Dios es lo que llamamos el vacío existencial. ¿Cómo se manifiesta esa sensación de sentirme separado del amor de Dios? Me siento falto de amor. Busco el amor en personas. Siento que no soy lo suficientemente bueno. Siento que no soy valioso. Me siento atacado constantemente. Tengo pensamientos catastróficos. Siento miedo, siento culpa, siento ira y siento resentimiento. Entonces, nos estamos dando cuenta que todas estas manifestaciones es la sensación de estar separados del amor de Dios. Otra de las manifestaciones es esa sensación de soledad, esa sensación de que estás en este mundo, pero que te falta algo más. Y es esa sensación de buscar algo para completarte. Entonces aparecen las metas y los proyectos del mundo para tratar de apagar esa sensación. Entonces, te dice el curso de milagros, Jesús en su mensaje, el perdón es lo que te libera de esa sensación. A ver, mis amores, los que tengan preguntas, si hay preguntas al final, dudas, por favor váyanlas anotando y vamos a tratar de aclarar dudas que tengan que ver con el tema.
Entonces, tú puedes decir que entiendes la teología, tú puedes ser un teólogo fabuloso, me puedes decir, sí, hay que perdonar las ilusiones, la expiación es esto, el instante santo es esto, y puedes memorizar. ¿De qué te sirve esta información si no deseas sentir el amor de Dios? Si no deseas abandonarte a Él y si no haces oración. Miren, tengo que ser muy incisivo en esto y hay una parte aquí del libro de Mario, del de Voces de Libertad, que dice: solo se llega al perdón verdadero a través de la oración constante o la meditación profunda, que tiene como único objetivo alcanzar a Dios y unirnos a todos nuestros hermanos en el amor. Entonces, ¿cómo lo practicas diariamente? La oración del perdón tiene todo este significado. Por eso he dicho que la oración del perdón que está en el canal, que Mario, gracias a Dios, que recibió en su dictado, nos lo explica en este libro. ¿Qué te está diciendo? No quiero guardar resentimientos ni juicios, deseo ver la perfecta inocencia del Hijo de Dios. Deseo amar a todos los seres y descansas en Dios. Entonces, ¿qué es orar? Orar es hacerse a un lado y permitir que el Espíritu Santo deshaga todos esos pensamientos de ataque que no quieres. En la oración, eso es descansar, eso es hacerse a un lado, orar. A ver, todos los místicos que han conocido hacen oración, no te dicen que en el silencio escuchas a Dios. Ojo, en la oración tú no tienes que forzar el silencio. Acuérdense que las lecciones de un curso de milagros te preparan a hacer oración. Y los que no están haciendo las lecciones de un curso de milagros, practiquen la oración, del libro El cielo es para todos, la que está en el canal. Acuérdense que el único objetivo es el amor de Dios. A ver, si tengo conflicto con mi pareja, me siento atacado, me siento victimizado y el objetivo es el amor de Dios, ¿no haría oración para que se quiten estos obstáculos y yo sienta la paz? A ver, ¿cómo puede ser que esté haciendo un curso de milagros, que esté haciendo la oración del perdón y siga después de 10 años, de 5 años, en conflicto con mi pareja? ¿Quiere decir que acepté el perdón? No. Creo que entendí los conceptos, pero cuando los aplico, a ver, si yo creo que entiendo un concepto y cuando los voy a aplicar lo dudo, quiere decir que no creo en el concepto. ¿Se dan cuenta la diferencia entre entender y aceptar? Vuelvo a repetir. Si me dicen el concepto de qué es perdonar y digo es muy difícil aplicarlo, es porque no quiero creer que al hacerlo me voy a liberar. ¿Dios se puede oponer a eso? No. Hasta que llegue un momento en que te canses y aceptes y digas, sí, es como decir, quiero que todos hoy, saliendo de esta plática, digan, ok, voy a empezar a hacer oración de perdón por cada uno de mis familiares. Voy a entregarle al Espíritu Santo todo y los que quieran saber más, aquí está explicado todo. Ok, vas a pedirle guía al Espíritu Santo y dices, ok, voy a practicar y si esto no funciona, no lo vuelvo a practicar, pero lo vas a practicar a rajatabla, ¿ok? Así, como viene, como se te dice. Y no hay manera de que no ocurran los milagros. Porque lo he visto en todos mis pacientes, en todos. Cuando lo aceptan, miren, hay personas que llevan muchos años estudiando la teoría de un curso de milagros. Acepta a otra persona que no sabe nada del curso de milagros, el que tiene que perdonar, o si no, no se le quitan su odio, su resentimiento, su enfermedad, su tristeza, su depresión, su sensación de escasez. Y avanza más rápido que una persona que se sabe toda la teoría. A ver, es que quiero que deseemos vivir la experiencia. ¿Por qué creen que doy estas clases de manera tan sencilla? Porque lo que no puede ser explicado de manera concreta y sencilla quiere decir que no se entiende ni se ha aceptado. Entonces, la salvación no puede ser algo tan complicado. Al final te das cuenta que era tan sencillo. No
quiero sufrir. Ya no quiero sufrir. Entonces, ante cada pensamiento del día que tengas, a ver, si tengo miedo a tal cosa, es una falta de perdón. Si tengo miedo a la muerte, es una falta de perdón. Esto es algo muy bonito que les quiero compartir. En la medida en que avanza uno en el proceso de oración, el miedo a la muerte desaparece, el miedo a la pérdida de tus seres queridos desaparece y es impresionante. Y también he tenido pacientes que han perdido seres queridos muy cercanos y empiezan a hacer de la guía que aparece ahí, la oración del perdón, de entrega del dolor por pérdida de seres queridos y desean sentir amor de Dios. Y me decía una Eli que está por ahí, me decía, Juli, falleció mi hermano, perdón que voy a contar este testimonio tan lindo tuyo, Eli, fallece tu hermano, y me decía, Juli, pues yo no sentía dolor, la gente lloraba en el entierro y yo no sentía dolor, sentía paz, sentía tranquilidad porque sentía a mi hermano como parte de mí. Eso lo hace el milagro, mis amores. Entonces, cuando se dice que el milagro resuelve todo tu sufrimiento de todas las formas, es todo, porque hemos aprendido, ¿saben qué? A lidiar con el dolor. Es que estamos acostumbrados a lidiar con sentirnos mal. Aprendimos a vivir con miedo, a disfrazar el miedo. Un chico hermoso que conocí ayer me decía que se levantaba en la mañana con la sensación de miedo. Todos nos hemos levantado en nuestra vida con esa sensación de ansiedad de qué va a pasar hoy en algún momento. El que me diga que no es mentira. Esa sensación de... Entonces, ¿qué pasa a lo largo del día? Que la encubres porque tienes que llevar a los hijos al colegio, tienes que ir a trabajar, pero esa sensación, ese miedito con el que te levantas y que lo tienes varias veces en el día, esa es la sensación de separación, esa es la culpa, esa es la falta de perdón. Entonces somos magos encubridores de ese miedito. Entonces tratamos de encubrir ese miedito, ay, lo que me falta es pareja, ay, lo que me falta es dinero, ay, lo que me falta es una actividad, ay, lo que me falta es estar delgado, ay, lo que me falta es eso. No, 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 no. Ese miedito, esa sensación de qué va a pasar mañana, es la ausencia de Dios en tu corazón, mis amores. Es una falta de perdón. Acuérdate que perdonar es recordar a Dios. Otro concepto de perdón lindo, perdonar es recordar a Dios. Estamos empezando los procesos de oración, los que están comenzando, sigan adelante. Deseenle al Padre, guíame. Miren que ha sido maravilloso porque en los últimos meses es impresionante. Todas las personas que me han encontrado y hemos empezado a trabajar es porque de corazón querían sanarse y dejar de sufrir. Entonces, ¿a qué va esto? Que el que busca, encuentra. Entonces, si hoy estás recibiendo este mensaje, se acaba la plática y lo que escuchaste el día de hoy no te lleva a desear liberarte del dolor y hacer oración, entonces quiere decir que entendí, pero no acepté. Es como cuando uno le dicen haga dieta, ¿no? Entonces uno empieza los primeros días y después ya como que no quiere hacer la dieta, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque uno solo hace las cosas, mis amores, cuando le da valor a las cosas. Entonces la pregunta que te hago hoy es, ¿cuánto valoras liberarte de ese estado de ansiedad? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Y Jesús te dice, déjame que yo te voy a guiar, yo te voy a mostrar el camino. Acepta lo que te estoy diciendo. Acepta que tienes que perdonar. Entonces a veces, bueno, a mí me pasó en la terquedad de no aceptar, cuando conocí al autor del libro El cielo es para todos, él decía, la respuesta es el perdón, y mi mente estaba haciendo preguntas teológicas constantes. ¿Y qué pasa con esto? ¿Y qué pasa con lo otro? Y él me decía, a ver, lo importante no es eso, es que perdones y aceptes el perdón. Hasta que mi mente terca dijo, ok, si me está diciendo que lo único que tengo que hacer es perdonar, el entendimiento por experiencia vendrá después. A ver, un entendimiento teórico
no te sirve de nada si no te lleva al milagro. Entonces muchas de ustedes, que las he visto acá, muchos que están en grupo conmigo y que me cuentan milagros, como el de Liliana la semana pasada, tan lindo, que nos quiso compartir en el chat, que estuvo todo un día sintiendo la presencia de Dios gracias al perdón. Entonces ahí dices, claro que funciona. Entonces el proceso de perdón lo dirige el Espíritu Santo. Acéptalo, acéptalo. A ver, si no estoy viviendo los milagros, es porque no lo he aceptado. Y les voy a contar un ejercicio fuerte que me hace el Espíritu Santo y me hace como reflexionar mucho cuando me jala las orejas, ¿no? Entonces, si me siento triste o si perdí la paz, hagan este ejercicio. Yo fui el que decidí sentirme triste y perder la paz. Pero el ego te dice, no, fue el otro que te habló feo, fue que se acabó el dinero, no. Yo acepto que como me estoy sintiendo es porque yo lo decidí. Yo decidí sentirme víctima, yo decidí sentirme atacada. ¿Por qué? No, Julia, es que me están atacando. Ok, me atacaron. Y le digo, Padre, no quiero sentir esto, no quiero interpretar, quítame esto, solo quiero ver luz, y se me quita. Entonces, ¿quién está decidiendo? Yo estoy decidiendo. Entonces, no podemos seguir jugando a las agüitas tibias, a los que ya vamos avanzando más en el proceso. O estás o no estás. A ver, el sí es sí. No es no, sí, no, sí, no, sí. A ver, vamos a poner un ejemplo. La paz de Dios es completa. No es medio paz. O sea, la paz de Dios es total. O se siente o no se siente. Entonces aquí viene otra cosa. O aceptas la verdad o no la aceptas. No puedes aceptar la verdad a medias porque la plenitud es total. Entonces, en el duelo les recomiendo, aquí hay una parte muy bonita del Cielo es para Todos, que es cómo sanar la pérdida de seres queridos. Yo en terapia he trabajado mucho el duelo porque acabo de ver la pregunta. En el duelo lo que tienes que decirle a Dios es que deseas amar a ese ser a través de la luz de Cristo, que te libere de ese dolor, de cualquier juicio, de cualquier resentimiento, y que deseas amar a todos los seres y hacerlo constantemente. Entonces, ¿se dan cuenta que es nuevamente ese desear aceptar esa respuesta? Y sí, también tuve otro milagro con otra pacientita que me decía, Juli, ¿cómo puede ser que en una semana, a través de un ejercicio que hicimos, se haya ido el dolor como un 90%? Me dice, esto es como irreal. ¿Cómo puedo no sentir dolor? Como lo que Eli nos compartió en el grupo la semana pasada, de que no sentía el dolor, sí tristeza por ratitos, pero se va el dolor. Entonces es un proceso milagroso que realmente no sientas dolor. Entonces te das cuenta que Dios te quiere regalar el cielo en su totalidad. No te conformes con menos, no te conformes con medio estar en paz, no te conformes así, no, desea la paz por encima de todo. A ver, o quieres despertar o medio despertar. No, o sea, quieres despertar de este sueño. Entonces, si quieres despertar de este sueño, ¿me puedo permitir en el día un pensamiento catastrófico y no entregárselo al Espíritu Santo? ¿Me puedo permitir en el día interpretación? ¿Me puedo permitir un minuto sentir una ansiedad y un retorcijón en el estómago? Detente. A la más mínima pérdida de paz, detente y decide de nuevo. No te hagas esto a ti mismo. No empieces a hacer actividades y actividades y actividades para encubrirlo. A ver, ¿cuántos años de encubrimiento tenemos? Ahora entendemos por qué al final de nuestras vidas o en el intermedio nos enfermamos, tenemos enfermedades dolorosas, catastróficas, en las cuales estamos atados a una cama. Sufres escondiendo el vacío existencial, el miedo, los resentimientos, y llegamos a la edad adulta jodidos, en un hospital, con dolores espantosos. ¿Qué te ofrece el perdón, mis amores? Que el día que te vayas a morir te vas a quedar dormidita en tu camita tranquila como si te acostaste a dormir. Y en el ínter
vas a estar en paz, vas a sonreír, vas a vivir sin miedo. Eso es lo que se nos está ofreciendo hoy, mis amores. Les pido de corazón, acepta el perdón. Si no crees en él, no importa, acepta que te dicen que si perdonas te sanas, aplícalo. Y cuando empieces a recibir los milagros, vas a decir, ah, sí. Yo no creía, pero me dijeron que eso tenía que hacer y lo comprobé. Entonces, a ver, compruébalo. Hagamos este reto todos. Compruébalo. Hazlo. Pide de corazón. No juzgues. Desea amar a todos los seres. Escucha este audio, compártelo con los demás. Escucha todos los audios que están en el canal. Busca la información. Estudien, mis amores. Hay una diferencia. Cuando uno algo le interesa, uno lo estudia, no medio lo oye, no medio lo practica. Los que tengan el libro, que yo sé que varios lo tienen, estúdienlo. ¿Qué es estudiar? Espíritu Santo entra en mi mente y te empieza a dar unas respuestas que dices, ¿esto estaba escrito aquí? ¿En serio? Y lo mismo pasa con el curso de milagros, lo lees y dices, Dios mío. Acuérdense que este libro, El cielo es para todos, está basado completamente en el curso de milagros, pero está explicado de una manera para que puedas entender. Bueno, me pasé mucho en el tiempo, creo que van a haber poquitas preguntas. Yo creo que como 2 preguntas, porque ya todos deben estar cansaditos para cerrar la sesión. A ver, Lisita, ahora sí, 2 preguntas. Lisi, prende tu micro ya. Listo, ya estoy aquí. Bueno, la traté de resumir precisamente por el tiempo, pero bueno... Espérate, le voy a subir el volumen para que quede grabadito. Espérense un momentito para que se escuche bien en el audio. La primera pregunta. Okay, ¿se escucha? Sí, sí te escucho. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Voy entonces a resumir algunas preguntas que son similares. Y la primera pregunta es la siguiente, y dice: ¿el perdón es lo mismo que aceptar la expiación para uno mismo? Y puedo empezar por pedirle al Espíritu Santo que me ayude a perdonarme a mí mismo, ya que solo puedo hacerlo con los demás. Hago con los demás lo que me hago a mí mismo. A ver, entonces, para unificar conceptos, expiar es deshacer. Entonces, el perdón es el deshacimiento de tu ego, de tu mente, de las ilusiones, los obstáculos al amor. Traducción: de la culpabilidad, la sensación de separación, el miedo, el ataque, los recuerdos dolorosos. Todos esos son los obstáculos al amor que llamamos ilusiones. La expiación es el deshacimiento de esa oscuridad, de esos obstáculos. Entonces, cuando yo pido ver la verdad en el otro, ¿quién recibe el regalo? Yo. Entonces, en la medida en que tú no desees ver errores en el otro, los errores que hay en tu mente se empiezan a deshacer. En la medida en que libere de culpabilidad a mi hermano, en la oración, la culpa que hay en mi mente se deshace. En la medida en que libere a mi hermano del odio y del resentimiento que creo que él me tiene a mí, el odio y el resentimiento en mi mente se va deshaciendo. Entonces, hay un video que puse en el canal que es cómo me perdono a mí mismo. Entonces, te invito a que lo veas. Y el perdón, acuérdate que somos un mismo pensamiento. Ahí lo explico muy bien y lo vas a entender perfecto. Siguiente, Lisita. Muy bien, la siguiente también son de 2 preguntas que vienen muy vinculadas. Y dices: si se hace el perdón verdadero con un esposo maltratador y se logra verlo inocente en el plano espiritual y yo tengo paz, ¿qué se debe hacer en el plano de materialidad física si ya no se siente el amor o el deseo? Y va vinculada con la siguiente. Espérate que Lisita, para un momento porque se escucha como entrecortado. Entonces voy a tratar de repetir la pregunta. Sí. Entonces, si tienes un esposo maltratador, era la pregunta, y se haces el proceso de perdón, la pregunta es ¿cómo? O sea, se hace el perdón a nivel espiritual, ¿cómo te llevarías con esa pareja? O sea, ¿cómo lo manejas a nivel conductual? Creo que esa es la pregunta. Es decir, la pregunta es,
si ya lograste el perdón en el plano espiritual y obtienes paz, ¿qué debes de hacer en el plano físico si ya no sientes el amor y el deseo de estar juntos, a ver. aunque ya perdonaste? Ok, acuérdense que aquí hay algo que voy a aclarar. El perdón es un proceso de deshacimiento. El objetivo es llegar al perdón consumado. El perdón consumado es la visión final de Cristo. Entonces, lo que vas a lograr ahorita en este plano físico es avanzar en el proceso de perdón. Solo hasta que veas esa visión final, realmente has perdonado. Entonces, cuando has avanzado lo suficiente en el proceso de perdón, te das cuenta, como dice el curso de milagros, que no hay nada que perdonar. Y en ese estado ya no ves errores en la otra persona, ya no lo juzgas, ya no lo culpas. Y en ese momento el Espíritu Santo te hace sentir si tienes que estar o no en la relación. En la medida que avanzas en el proceso de perdón, el Espíritu Santo te hace sentir, por ejemplo, si es una persona súper maltratadora, Él te hace sentir si tienes que estar o no tienes que estar. Pero lo importante es tu deseo de liberarte de la sensación de ataque, de percibir ataque, de juicios y de resentimientos. Entonces, lo que tienes que hacer o decir, ni siquiera me lo puedes preguntar a mí, lo vas a sentir. Porque viene desde una respuesta amorosa. Es el milagro. Empiezas a percibir un llamado de amor en esa persona, pero empiezas a poner límites. Aquí hay algo muy importante del perdón. El perdón te libera de hacer sacrificios. El perdón te libera de permitir que cometan injusticias contigo. El perdón te libera del miedo. El perdón te libera de la codependencia. Entonces, cuando tu único objetivo es liberarte del dolor, sentir amor de Dios por esa persona, te vuelves más amorosa, pero cambia la relación se convierte en algo diferente porque ya no deseas obtener de la otra persona. Lo único que deseas es compartir la curación de tu mente. Ya no estás enfocado en las metas egoicas, que eso lo podemos ver en un taller acerca de relaciones especiales. Cambia por completo. Pero entonces tienes que avanzar en el proceso de perdón. Entonces, ¿qué tendría que hacer? El Espíritu Santo te va a decir, lo vas a sentir. Es como un día te levantas y dices, no tengo que estar aquí o sí tengo que estar aquí. Es algo que Él te va a responder de manera interna, pero tu único objetivo, lo que te importa ahora, es liberarte de esta sensación de ataque y de injusticia. Entiende que esa persona se comporta así porque se siente separada del amor de Dios. No estoy justificando, estoy diciendo que ese comportamiento es una falta de perdón y que tú decides cómo te quieres sentir. Es como si yo te digo, eres fea, eres gorda, no sirves para nada y tú sabes que eres el Hijo de Dios. Y sabes que no es así. Ni me haces caso. No me haces caso. Porque internamente ocurrió el milagro. Ojo, no es hacértela de, ay, no es verdad, no. Haces perdón, ocurre el milagro y te dicen cosas, no, mira, a veces me dicen cosas y me dicen, pero te dijo feo, pero es que no lo vi. Porque ya no lo percibes. Eso no les puedo explicar, es un evento milagroso, eso es lo que hace la oración, ya no percibes ese ataque. O sea, porque ya no deseas estar interpretando todo lo que está haciendo, por qué lo hizo, cómo lo hizo, porque ya no dices, me miró feo. No, porque aparte te puedes construir unas historias espantosas, hasta te puedes pensar que hay un complot para atacarte, para ponerte el cuerno, para abandonarte, o sea, te puedes imaginar un montón de cosas espantosas por esas interpretaciones. Entonces, no quiero entender, no quiero analizar, Padre, quiero ese amor, quiero sentir ese amor dentro de mí, por favor. Otra preguntita, Lisita. Sí, otra pregunta que iba relacionada con esta es precisamente, bueno, preguntan lo mismo, que hasta qué punto llega el perdón verdadero si estás con una pareja que te engaña más de una vez, tú haces el proceso de perdón, sientes paz y felicidad, pero perdonar implica quedarte. No. El perdón implica, acuérdense, aquí qué bueno porque quiero que toquemos este punto y que quede muy claro. El perdón, dijimos que el perdón es recordar que eres el Hijo de Dios. Entonces, el perdón no te une al ego ni al cuerpo de la otra persona, te une a nivel espiritual. Entonces, supongamos que tú me violaste, me golpeaste, me maltrataste, entonces mi proceso de perdón me tiene que llevar a ser el mejor amigo del violador. No, acuérdense que eso es falso perdón, ese es el perdón conductual. El perdón lo que haría es que quitaría los efectos de la violación en mí, del maltrato,
el odio, el resentimiento en mi mente, se lo ofrecería al otro, pero eso no me obliga a que tenga que irlo a buscar y que seamos los mejores amigos. Si se da, pero no es que tengas que estar ahí. Porque entonces el perdón estaría diciendo que tienes que aguantar malos tratos, injusticias, abusos, golpes. No. Lo que nos mantiene en las relaciones aguantando esto es el perdón falso. He tenido pacientes que han estado en iglesias o en sectas que les dicen que tienen que aguantar y que tienen que perdonar los maltratos, y la mujer golpeada y maltratada no. Cuando tú entregas el odio, los juicios y los resentimientos, se deshace la culpa y el miedo en tu mente y no tienes que aguantar. Ojo, pero tienes que pedirle al Espíritu Santo esa guía. Porque lo que te hace mantener en una relación de maltrato es todo el odio y el resentimiento acumulado en la relación. Hay personas que se salen de la relación, pero siguen con el odio y el maltrato y les da depresión profunda, estados de pánico, ataques de ansiedad. Porque, bueno, ya no lo tienen al frente, pero todo el resentimiento y todos los recuerdos les brotan una y otra vez y no pueden funcionar en la vida, no pueden darle amor a sus hijos, en el trabajo, se sienten con ese desazón. Es por todo eso que no se ha perdonado, mis amores. Entonces, métanse esto en la cabeza. El perdón te libera de las injusticias. No tienes que quedarte en un lugar, ojo, pero también tiene que ser un proceso. Obvio, si te está golpeando, lo primero que te hace el Espíritu Santo cuando le pides ayuda es que te vas de ahí a hacer procesos de perdón. O sea, el Espíritu Santo no te va a mantener en un lugar. Es, por ejemplo, una persona alcohólica, drogadicta. Lo primero que hace el Espíritu Santo es que te corta el alcohol y la droga y empiezas el proceso de deshacimiento. Pero hay en otros casos, dependiendo de las personas, que vas avanzando en el proceso que no necesariamente tienes que terminar. A ver, métanse esto en la cabeza, porque esto me lo han preguntado varios pacientes. ¿Me quedo o no me quedo? Esa no es la pregunta. Esa no es la pregunta. Tengo que sanar. Cuando lo único que desea sea el amor de Dios, cuando empiece a sanar mi mente, voy a tomar una decisión. Porque entonces pasa que tomas la decisión, te vas y regresas, te vas y regresas, te vas y regresas, te vas y regresas. Perdona, perdona. Y si te vas y regresas y empiezas a perdonar, va a llegar un momento en que vas a tener la claridad para saber qué hacer. Otra pregunta, Lizzy. Yo hago la meditación del perdón diario y sé que aún no llego a sentir el amor de Dios por todos sin excepción. Es como inalcanzable y me siento muy mal en vez de tener calma. ¿Cómo logro sentir la paz de Dios? Quiero sentirme mejor con mi situación. A ver, acuérdense que el proceso de perdón es un proceso, ¿ok? Entonces, quiero que entiendas que si no sientes el amor de Dios, no te desesperes. Porque todos los que estamos en este canal quisiéramos sentir ya el amor de Dios. Y me acuerdo de Azul porque una vez hemos platicado mucho acerca de eso, de yo quiero ya. Lo que te digo es lo siguiente. Si no sientes paz en el proceso de oración, ojo, es porque estás haciendo la oración supeditada a que los demás cambien o para forzar a tu mente a algo. Ojo, la oración no se les puede convertir en un martirio, en algo obligado. Acuérdate, cuando tú haces oración, y esto quiero que lo tengan en cuenta todos para que no caigan en conflicto ni en crisis, el que dirige la oración es el Espíritu Santo. En la oración no trates de inducir momentos de felicidad, no trates de autosugestionarte, no trates de imaginarte cosas bonitas. En la oración lo único que tienes que desear es que todos los obstáculos sean eliminados. Entonces, si sientes que no, ojo, para que sientas ese amor de Dios y por todos los seres ya tienes que estar al nivel de Jesús. Lo que sí es cierto es que sí tienes que ir avanzando a través de la oración. Entonces tienes que preguntarte, ¿estoy haciendo la oración con el objetivo de renunciar a los juicios, resentimientos, pensamientos de ataque? ¿Estoy haciendo la oración con el objetivo de esperar que los demás cambien? ¿Todavía después de que hago la oración del perdón, juzgo a los demás y estoy viendo errores? Entonces, ojo, si estoy haciendo oración de perdón y no estoy avanzando, es porque alguna de estas cosas está ocurriendo. En este proceso de que queremos llegar a Dios, porque a mí me pasó, digo, no, voy a orar más, y me daba dolor de cabeza y ansiedad. Entonces el Espíritu Santo me dice, a ver, vas a seguir haciendo tu oración,
yo te voy a ir indicando. En la guía del libro, al comienzo te aparece un orden, pero más adelante, cuando ya has avanzado en el perdón, te vas a dar cuenta que el Espíritu Santo te guía, pero sí tienes que hacer oración todos los días. No te puedo decir cuánto tiempo, porque Él te lo va a ir mostrando. Él es el que guía el proceso, no te desesperes. Cuando te desesperes, dile: Padre, ¿qué estoy ocultando? ¿En qué no estoy siendo honesta? ¿Qué pensamientos estoy ocultando? ¿Estoy haciendo esto con la doble intención? Una vez tuve una paciente que me decía: Juli, es que hago la oración por mi hija y me da dolor de cabeza cuando hago la oración. Le digo: claro, porque tú estás haciendo la oración del perdón para que tu hija cambie. Entonces sientes una culpa y una carga de: yo voy a salvar a mi hija, yo voy a salvar a mi hija, yo voy a hacer la oración. Entonces, claro, la oración se te está convirtiendo en un infierno. Tú no estás a cargo del proceso. Tu objetivo en la oración es tener una experiencia del amor de Dios, mis amores. O sea, no forcen las cosas, no tienen que poner velitas, no, ay, no visualicé, hoy no entré en estado profundo. Todo eso se los explica el libro El cielo es para todos, todas esas dudas. Hoy sentí calor, hoy no sentí frío, hoy no oré bien. No, acuérdate que el objetivo de la oración es que te liberes del cuerpo. Hacerte a un lado es por un instante olvidarte de las sensaciones corporales. ¿Que puedes llegar a tener sensaciones corporales en la oración? Sí. Pero entonces el día que no las tienes, o el día que la mente estuvo muy dispersa en la oración, crees que no tuvo efecto y no es así. A ver, no tenemos ni idea de lo que ocurre en nuestra mente y de lo que está haciendo el Espíritu Santo cuando estamos haciendo oración. Lo que sí empiezas a percibir son los efectos en la semana. Empiezas a sentirte más tranquilo, calmado. Ojo, y también tengan en cuenta que aparecen procesos de purificación que están explicados en el libro El cielo es para todos, que eso será otro tema de otra clase, que también pueden ir revisándolo en la clase de oración y procesos de purificación, ¿ok? Porque son cosas del avance que a veces piensas que estás retrocediendo y lo que estás haciendo es avanzar. Otra preguntita, Lizzy. Julie, ¿realmente tú crees que uno en este cuerpo puede llegar a amar como Dios ama? Tendríamos que estar al nivel de Jesús. O sea, te lo dice el curso de milagros. Ese sería, o sea, el nivel de Jesús sería un objetivo ya wow. Pero entonces me decía, una vez me hicieron una pregunta en un taller, creo que fue Lupita. Me dice, bueno, si no vamos a lograr el nivel de Jesús, entonces ¿para qué hacemos el curso de milagros? Entonces me dio risa porque al final lo que pasa es lo siguiente, que haces el curso de milagros para no sufrir. Miren lo que pasa. Cuando ya se acerca la muerte y tú tomaste la decisión de perdonar y abandona tu mente la idea del cuerpo físico, en ese momento el Espíritu Santo purifica todos los resentimientos que quedaron y se te da la visión final, ¿ok? Si tú, antes de morir, supongamos que tuviste una vida llena de odio, de resentimiento, antes de morir, decides de corazón que no quieres guardar ni un solo resentimiento, que deseas sentir amor de Dios por todos los seres, se te puede otorgar la visión en un instante, pero viviste una vida miserable. O sea, viviste enfermo, viviste sufriendo, viviste con dolores espantosísimos. Entonces, mira, es muy poco probable, pero te dice el Espíritu Santo, desea esa visión final. Entonces, por eso viene esta pregunta, ¿cuándo acaba el proceso de perdón? Y aclarémoslo bien, cuando llegues a la visión de Cristo. Entonces, ¿qué pasa en el proceso de perdón? Que a lo mejor tú ya ves a la persona más bonita, ya sientes más paz, has podido tener hasta experiencias místicas, te sientes más tranquilo, pero hasta que no sientas el amor de Dios por todos los seres, no has perdonado, que es esa visión final. Por eso el curso de milagros insiste en que pidas ver luz, en que pidas la visión final, en que pidas ese estado de gracia. Insiste constantemente. Entonces me llegan muchos pacientes que me dicen, no, Juli, yo ya lo perdoné, yo ya lo biodescodifiqué, yo ya lo trabajé, yo ya lo interpreté. Les digo, perdonar es llegar a esa visión. Entonces, porque hay gente que me dice, Juli, pero ¿por qué tengo que hacer oración de perdón por mi mamá si me llevo bien con ella? Perdonar es ver la luz de Cristo en el otro y amarlo. Entonces, ¿por qué ustedes no desean sentir amor de Dios por sus familiares? Amarlos sin miedo, sin culpa, sin resentimientos, ofrecerles el milagro. Entonces, cuando tú dices, ¿por qué tengo que hacer oración de perdón por ellos? Porque deseas esa visión final, no es solo cuando te peleas con ellos. A ver, los que somos padres, ¿ustedes no desean amar a sus hijos sin miedo a perderlos? Bueno, yo sí.
Yo sí, la verdad que sí. Dice, ese es el mundo feliz, que sí, la visión final. El mundo feliz, y lo acabo de leer, que dice el curso de milagros, es cuando llegas a esa visión final, donde realmente desaparece tu yo individual, o sea, te reconoces como un ser de luz en la visión final que habla el curso de milagros, que es lo mismo que expiación, que el perdón consumado, que el instante santo, que la curación, que la gracia. Ese es lo mismo que habla el curso de milagros para los que están leyendo el texto. Entonces, en ese momento es cuando se te olvida el guión, te saliste del sueño, ya no, como dice el curso de milagros, saliste de las ilusiones, se deshicieron los obstáculos al amor y ves a tu hermano, ves el reflejo perfecto del cielo. Que ese es el nivel de Jesús, del Espíritu Santo y de los ángeles, mis amores, los ángeles, los reales. No los que te dicen de la angelología, del de la personalidad, del que le pides cosas, no. Los ángeles que están en ese nivel, en esa visión, tienen la mente recta al nivel de Jesús. Entonces, tú llegas a ese nivel y te conviertes en un ángel para tu familia. Entonces, la aceptación del perdón ahorita aquí te prepara para que tú seas el que le ofrece el milagro. Liz, y la última, porque ya me extendí demasiado. Ok, la última, sí, porque aquí hay varias, pero creo que esta sería buena. Y dice, cuando nuestro perdón depende de un cambio externo, no es un perdón real, deberíamos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a estar en paz con lo que sea que estamos viviendo, pero que simplemente nos ayude a verlo de otra manera desde el amor. A ver, si yo estoy esperando que algo cambie para que yo sienta paz, es una ilusión y no es real. Entonces, enfóquense y que sean claros. Deseo percibir esto a través del amor. Esto no es bueno, no es malo, no significa nada. Pido ver esto a través de tu amor y sentir paz. No espero nada, no necesito que nadie cambie, lo único que necesito es tu amor. Quiero que entiendas que tu fortaleza, que todo lo que necesitas para estar bien, viene de Dios. Por eso no necesitas que te hablen bonito, no necesitas que sean considerados contigo, no necesitan que te hagan favores, no. Cuando lo único que deseas es el amor de Dios en el otro, el amor de Dios te ofrece todo lo que necesitas. Entonces ya no hay expectativas y eso es lo que va ocurriendo a través del proceso de perdón cuando haces la sanación con tu pareja. Ese es el resultado del milagro. El deshacimiento de la relación de amor especial empieza a ocurrir. Bueno, mis amores, yo sé que hay muchas preguntas, pero bueno, el tiempo se nos acorta. Les pido el favor de que si aceptamos esta información, todos los que escuchamos esta plática, cumplamos el reto de empezar a hacer la oración del perdón. Pídele al Espíritu Santo que quieres liberarte de todo tu dolor, que quieres escuchar su guía, que te enseñe a sanar y que te muestre el camino. Y entonces te das cuenta que si entendiste, pero ahora aceptaste, vas a empezar a vivir milagros y unos milagros maravillosos. Entonces, el perdón no es un proceso evolutivo, es un proceso de decidir. Yo soy responsable de cómo me estoy sintiendo y de cómo me quiero sentir. Y ahora quiero sentir la paz de Dios. Bueno, mis amores, también les cuento que este segundo libro de Mario me tiene loca porque está divino. Son unos dictados de Jesús impresionantes. Aquí también está la guía terapéutica de cómo sanar relaciones de pareja, cómo sanar las relaciones con los hijos, cómo sanar la relación por abuso sexual. Hay unas oraciones muy lindas y hay unos dictados hermosísimos que leímos. Me hubiera quedado leyéndoles todo el libro porque está preciosísimo, porque de verdad sentir cómo Jesús te habla es impresionante. Les recomiendo que sigan haciendo la oración del canal. El libro El cielo es para todos. Miren, me han llegado pacientes, así literal, que han practicado el libro El cielo es para todos y solo me la he pasado escuchando sus milagros. Porque aceptan el perdón y es maravilloso. Entonces, por algo fue dictado este libro, porque realmente sí es un dictado de Jesús. Cuando la gente lo lee dice, wow, realmente esto sí es un dictado de Jesús.
Es impresionante porque es como el curso de milagros traducido en palabras sencillas para personas como yo que necesitamos las cosas digeridas, prácticas y aplicables. Entonces, mis amores, unámonos en oración. Si tú oras, otro sana. Seamos esa cadenita. Comparte la oración del perdón, comparte los videos del canal y seamos felices. Me encantó estar con ustedes, de verdad les agradezco el estar aquí y el que quieran sanar, porque todos los milagros que les pasan son los milagros que yo recibo y que todos recibimos. Entonces, los que quieran información en el canal, siempre al final de los videos coloco cómo conseguir los libros, si están interesados, y bueno, veamos todo lo que hay en el canal. Un fuerte abrazo, los quiero mucho y bueno, nos veremos en la próxima plática. Vamos a ver qué quiere el Espíritu Santo. Bendiciones a todos. Nos vemos, chicos. Bye.